saber a qué voces debemos escuchar y creer. Andar por la vida con luz prestada. La voz a la que deben aprender a prestar atención es la voz del espíritu. La voz del espíritu es apacible y está siempre presente. El adversario trata de sofocarla con voces estridentes, persistentes, persuasivas y atractivas. Voces negativas que inventan supuestas injusticias. Voces quejosas que aborrecen los desafíos y el trabajo. Voces seductoras que ofrecen incentivos sensuales. Voces aduladoras que nos llenan de orgullo. Voces comerciales que nos tientan a gastar en lo que no tiene valor y buscar lo que no puede satisfacer. En su generación los acosarán multitudes de voces diciéndoles cómo vivir, cómo satisfacer sus pasiones, cómo tenerlo todo. Habrá todo tipo de programas de computación, receptores de satélites y redes de comunicación que los sofocarán con información. Serán bombardeados con maldad e iniquidad más que ninguna otra generación. Al pensar en ello, recuerdo las palabras de T.S. Eliot. ¿Dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que perdimos con la información? He sugerido una solución sencilla para escoger el canal que los pondrá en sintonía. Escuchen y sigan la voz del Espíritu. Esta es una solución antigua y eterna. Y quizás no sea popular en una sociedad que siempre busca cosas nuevas. Requiere paciencia en un mundo que exige satisfacción inmediata. Esta solución es silenciosa, tranquila y sutil. Esta solución requiere caminar por fe en un mundo gobernado por lo que se ve. Aprendan a meditar en las cosas del Espíritu y a responder a sus susurros. Filtren la estática generada por Satanás. Al estar en sintonía con el Espíritu, tus oídos oirán a tus espaldas palabra diciendo: este es el camino, andad por él. El escuchar la voz del Dios viviente les dará paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Estos son los mayores de todos los dones de Dios. Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 3 al 9 de mayo. Nuestra clase se titula Buscar diligentemente los mejores dones. Vamos a estudiar las secciones 46 al 48 de doctrinas y convenios. Esta clase, hermanos, es muy especial y vamos a hablar de algo muy importante, de los dones espirituales, entre otras cosas también importantes. Recordemos que mencionábamos en clases anteriores que los santos se estaban trasladando hacia Ohio y que la iglesia estaba creciendo bastante. Como sabemos, el adversario no ha dejado de atacar y de tratar de destruir la iglesia desde sus inicios, desde el comienzo en que ya se vislumbraba la restauración del evangelio. Y no obstante, ahora con el crecimiento de la iglesia,
los esfuerzos del mal continuaban acentuándose. Continuaban habiendo persecuciones, continuaban habiendo ataques en contra de la iglesia. El adversario quería destruir al profeta y a todos los santos que aceptaban el evangelio. Mencionábamos también que incluso personas importantes se unieron para realizar una campaña muy fuerte en contra de la iglesia, publicando cosas totalmente falsas y equivocadas acerca de la iglesia, con el propósito de que otras personas que no la conocieran no sintieran el deseo de acercarse a conocer el evangelio. Todo ello con el propósito de entorpecer la edificación del reino de Dios. El adversario estaba muy bien organizado junto con sus huestes para conseguir este propósito. El Padre Celestial, que nunca nos abandona y que todo lo tiene bajo control, sabía que sus hijos iban a necesitar un refuerzo muy grande. Iban a necesitar también guías concretas con respecto a cada tema en donde tuviesen dudas. Y tenemos aquí que en cada sección el Señor revela información muy importante de cómo se deben manejar sus asuntos. Aquí tenemos que la iglesia, como estaba siendo atacada tan fuertemente, habíamos mencionado que había personas que estaban muy confundidas, sobre todo esos nuevos conversos de Ohio, al no tener la dirección de los líderes. Ellos estaban un poco confundidos y hacían unas manifestaciones un poco extrañas diciendo que eso venía del Espíritu Santo. Como habíamos dicho al principio, el adversario estaba atacando fuertemente a la iglesia. El Señor sabía que era necesario que los santos pudieran distinguir en lo que en verdad tenía un origen divino que venía de Dios y lo que no venía de Dios, sino que era una mera imitación del adversario, que esa es su especialidad, hermanos. Sabemos que Él sabe perfectamente cómo hacer parecer las cosas de Dios como cosas suyas, pero transversándolas de tal manera que nos confunde. El Señor quería que sus santos, y quiere que sus santos estén preparados contra estos engaños, pero como dice el profeta José Smith, no era posible sacar todos estos planes maléficos del adversario a la luz del mundo si los santos no estaban preparados. ¿Qué necesitaban para estar preparados? Necesitaban los dones del Espíritu, que les iban a permitir estar fuertes y poder perseverar, que les iban a permitir distinguir lo que venía de Dios y lo que no venía de Dios. Solo de esta manera podían combatirlo, solo de esta manera podían mantenerse en el camino correcto. Por lo cual el Señor dio una descripción muy completa acerca de los dones espirituales en la sección 46. Eso lo vamos a ver dentro de unos momentos un poco más detallado. Tenemos también que en esta sección el Señor va a hablar de algo muy importante, va a dar una instrucción también muy importante a los santos. La iglesia estaba aún organizada con no mucho tiempo de antigüedad, era aún muy joven. Algunos asuntos acerca de cómo dirigir las reuniones todavía no estaban muy uniformes. Y entonces se había adoptado la costumbre de restringir la entrada a las reuniones de la iglesia. Solamente podían asistir aquellos que eran miembros de la iglesia y aquellos investigadores que con sinceridad buscaran conocer el evangelio. De tal forma que no cualquier persona podía acceder a las reuniones. Viéndolo desde quizás un punto de vista lógico, podemos pensar, pues era una manera en que se podían proteger, ¿verdad?, de todas esas persecuciones y ataques que sufrían. Pero desde luego esto no iba a cumplir de esta manera con los propósitos del Señor. Él quería que su evangelio llegara a todos.
Recordemos que el Señor no hace acepción de personas, por lo cual el hecho de que estuvieran haciendo las reuniones de esa manera estaba generando también cierta controversia. ¿Por qué? Porque se estaban contradiciendo las escrituras. Ahora mismo vamos a leer en los versículos de la sección 46 qué fue lo que el Señor le dijo a los santos a través del profeta José Smith. ¿Qué fue lo que les corrigió? ¿Y cuáles eran esas escrituras en las cuales entraban en controversia la manera como se estaban llevando las reuniones de la iglesia? Vamos a ver lo que mencionaba el Señor. Al principio de la sección 46 nos dice: revelación dada a la iglesia por medio de José Smith, el profeta, en Kirtland, Ohio, el 8 de marzo de 1831. En esa temprana época de la iglesia aún no había un sistema uniforme para las reuniones como habíamos mencionado. En esta revelación se expresa la voluntad del Señor concerniente a la reglamentación y dirección de las reuniones y su guía al procurar y discernir los dones del Espíritu. El Señor menciona en un principio, en los versículos 1 y 2, que Él ha dejado claro que concedía a los élderes de su iglesia el dirigir las reuniones conforme los oriente la guía del Espíritu Santo. Entonces, dice en el versículo 3, sin embargo, se os manda nunca desechar a nadie de vosotros, a nadie de vuestros servicios públicos, los que se verifican ante el mundo. Tenemos que al ellos dejar por fuera algunas personas, porque no reunían los requisitos que habían establecido, ellos se estaban contradiciendo con lo que decían las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Tenemos que el tercero de Nefi 18, los versículos del 22 al 25, nos dice lo siguiente: y he aquí, os reuniréis con frecuencia, y a nadie le prohibiréis estar con vosotros cuando os reunáis, sino permitidles que se alleguen a vosotros y no los veréis, sino que oraréis por ellos y no los echaréis fuera. Y si sucede que vienen a vosotros a menudo, rogaréis al Padre por ellos en mi nombre. Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto. Aquello que me habéis visto hacer, he aquí habéis visto que he orado al Padre, y todos vosotros habéis sido testigos. Y habéis visto que he mandado que ninguno de vosotros se alejara, sino más bien he mandado que vinieseis a mí, a fin de que palpaseis y vieseis. Así haréis vosotros al mundo, y el que quebrante este mandamiento se deja llevar a la tentación. Una amonestación muy fuerte. Tenemos que en el versículo 4 el Señor dice: también se os manda no desechar de vuestras reuniones sacramentales a ninguno que pertenezca a la iglesia. Sin embargo, si alguien ha transgredido, no le permitáis participar, sino hasta que se haya reconciliado. ¿Qué quería decir el Señor con este versículo? En tercero de Nefi 18, del 26 al 32, tenemos varias cosas que el Salvador le enseñó a sus discípulos. Recordemos que el Salvador estuvo aquí en las Américas e instruyó a los nefitas claramente con respecto a estos asuntos. Entre las cosas que les dijo están: y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, volvió de nuevo la vista a sus discípulos que había escogido y les dijo: he aquí, de cierto os digo, os doy otro mandamiento, y luego debo ir a mi Padre para cumplir otros mandamientos que Él me ha mandado. Y he aquí, este es el mandamiento que yo os doy, que no permitáis que ninguno a sabiendas participe indignamente de mi carne y de mi sangre, cuando las administréis.
Porque quien come mi carne y bebe mi sangre indignamente, come y bebe condenación para su alma. Por tanto, si sabéis que un hombre no es digno de comer y beber de mi carne y de mi sangre, de mi carne y de mi sangre se lo prohibiréis, si no es digno. No obstante, no lo echaréis de entre vosotros, sino que le ministraréis y oraréis al Padre por él en mi nombre. Y si acontece que se arrepiente y es bautizado en mi nombre, entonces lo recibiréis y le daréis de mi carne y de mi sangre. Pero si no se arrepiente, no será contado entre los de mi pueblo, a fin de que no destruya mi pueblo, pues he aquí, conozco a mis ovejas y están contadas. No obstante, no lo echaréis de vuestras sinagogas, ni de vuestros lugares donde adoráis, porque debéis continuar ministrando por estos, pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y yo los sane, y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. Por lo cual, no podían desechar a nadie tal como se los estaba diciendo el Señor. En el 5 les habla de eso, les dice: os digo que no desecharéis de vuestros servicios sacramentales a nadie que sinceramente esté buscando el reino. Y esto lo digo con respecto a los que no pertenecen a la iglesia. Entonces, en ese aspecto se estaba fallando un poco al hacerlo de otra manera. Y esto, hermanos, es muy aplicable también a nosotros hoy en día. Podemos decir, pues ya conocemos ese mandamiento del Señor, pero ¿lo estamos cumpliendo en verdad? Hermanos, tenemos que analizar y tener siempre muy en claro que es importante el trato que las personas reciben cuando vienen a nuestras reuniones. El hecho de que estas personas estén allí y puedan sentir nuestro amor, puedan sentir nuestro apoyo, se puedan sentir acogidos, es de gran ayuda para que esas personas abran su corazón y acepten el Evangelio. Muchos de nosotros somos conversos y sabemos lo que es estar por primera vez en una capilla y lo importante que es sentir esa aceptación y sentir ese amor. Recordemos que como seres humanos tenemos una parte social muy fuerte, muy arraigada, y sentirnos queridos y sentirnos agradados en el lugar donde estamos nos ayuda muchísimo. Tal vez podemos decir, bueno, pero es que hay que recordar que cuando venimos a la iglesia, venimos por nuestro Salvador Jesucristo, nos lo dicen mucho, ¿verdad? Refiriéndonos a esas personas que dicen alejarse porque otras han sido desagradables con ellas. Ciertamente es así, hermanos, estamos aquí por nuestro Salvador Jesucristo, pero eso no nos excusa de esforzarnos por ayudar a nuestros hermanos a venir a Él y por ayudarnos también a nosotros mismos, porque esto no es solamente aplicable a personas que recién estén visitando la iglesia, es también aplicable a cualquier miembro que quizás hubiera estado alejado por un tiempo, que quizás esté atravesando alguna dificultad. Nuestras capillas, hermanos, son lugares santos, son lugares de amor, de apoyo, no de juicio, ni de críticas, ni de malas actitudes. Es importante que siempre tengamos eso en cuenta y estemos pendientes de las personas que están en nuestro alrededor y a las que podemos ayudar. Recordemos que el Señor nos dice claramente, y lo hemos estudiado en otras lecciones: si no sois uno, no sois míos. Allí lo podemos aplicar de gran manera. Entonces es muy importante que estemos pendientes de esas cosas, hermanos, del trato que reciben las personas que están en nuestra congregación. Bien si son investigadores, bien si son personas que de repente tuvieron la necesidad de entrar a alguno de nuestros servicios y quieren buscar algo que quizás ellos mismos no saben que necesitan. Está en nosotros ayudarles
y recibirlos con nuestros brazos y nuestros corazones abiertos. Esto es bien importante, hermanos. Tenemos entonces que, ahí tenemos una lección muy importante que la tenemos aquí en esta parte y que dice, debemos acoger a todos en la iglesia de Jesucristo. En el versículo 7 nos dice, mas en todo se os manda pedir a Dios, el cual da liberalmente y lo que el Espíritu os testifique. Eso quisiera yo que hicieses con toda santidad de corazón, andando rectamente ante ti, considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni por los mandamientos de los hombres, porque unos son de los hombres y otros de los demonios. Por tanto, nos dice el Señor, cuidaos, a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones, como nos dice el nombre de la clase de hoy, recordando siempre para qué son dados. El Señor dice, porque de cierto os digo que se dan para el beneficio de los que me aman, y guardan todos mis mandamientos, y de los que procuran hacerlo, para que se beneficien todos los que me buscan o me piden, y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias. Vamos a ver, hermanos, estamos hablando allí de algo muy importante, de los dones del Espíritu. ¿Qué son los dones del Espíritu? Si buscamos en la guía del estudio para las Escrituras, encontramos la siguiente definición. Los dones del Espíritu son bendiciones espirituales, especiales que el Señor da a las personas dignas para su propio beneficio y para que los empleen con el fin de llevar bendiciones a la vida de otros. En Doctrinas y Convenios 46, los versículos del 11 al 33 y también en 1 Corintios 12, del 1 al 12 y en Moroni 10, del 8 al 18, se encuentra una descripción de los dones del Espíritu, que dentro de poco vamos a leer y vamos a destacar algunos de ellos. Procurad pues los mejores dones, nos dicen en 1 Corintios 12, 31. Tenemos entonces, hermanos, que en un principio mencionamos que el Señor en esta revelación procuró que sus hijos, los santos, supieran cómo podían alcanzar esos dones espirituales, qué tenían que hacer, y lo explicó perfectamente. ¿Por qué quería el Señor que conociéramos de todo eso y darnos todos esos dones? Para ayudarnos de muchas maneras en nuestras vidas, hermanos, y para ayudarnos a poder discernir y visualizar los engaños del adversario, que en esos momentos estaban de una manera muy intensa, como lo están también hoy en día. Vemos muchas veces manifestaciones, hermanos, espirituales, que son grandiosas, que son llamativas, pero no todas esas manifestaciones son buenas, no todas esas manifestaciones provienen de Dios. Y esto es importante que podamos discernirlos para que andemos en el camino correcto y no nos desviemos. Tenemos algunas indicaciones que nos pueden ayudar a discernir cuándo es de Dios y cuándo no lo es. Vamos a leer algunas cosas con respecto a ello que nos van a ayudar bastante en este sentido. Tenemos que el profeta José Smith recalcó la importancia de poder discernir o diferenciar entre las manifestaciones del Espíritu y las imitaciones, entre lo genuino y lo falso. Tenemos que la manifestación de los dones espirituales es para la edificación del pueblo de Dios, pero hay manifestaciones de poder
poder sobrenatural que se dan fuera de la iglesia. Y hay hombres que reclaman tener poderes espirituales. El elder Marion G. Romy, al hablar acerca del principio de los dones espirituales, dijo, presten atención, hermanos, esta es una prueba clave. Los dones del Espíritu se manifiestan mediante el poder del Espíritu Santo. Y sin el don del Espíritu Santo, las manifestaciones de sus dones no llegan. Así que, quien nunca recibió el don del Espíritu Santo no puede obrar milagros mediante su poder. Y bien, sabemos que hay solo una forma de obtener el don del Espíritu Santo y es mediante las ordenanzas prescritas de bautismo por inmersión para la remisión de los pecados y la imposición de las manos para otorgar el don del Espíritu Santo. Una clave muy importante, hermanos. Él nos da otras claves más que las he colocado en esta lámina porque son bien importantes. Estas claves nos dicen para distinguir entre la verdad divina y aquello que simula serlo, por el elder Marion G. Romy. Todo lo que afirme ser parte del Evangelio de Jesucristo puede ser puesto a prueba. ¿Cuáles son esas claves? Vamos a leerlas una a una, hermanos. La primera dice, ¿proviene de la sabiduría de los hombres o fue revelado desde el cielo? Tenemos que hacernos esa pregunta. Si se originó en la sabiduría del hombre, entonces no es de Dios. Tenemos que el siguiente consejo se encuentra en Doctrinas y Convenios y lo acabamos de leer en uno de sus versículos, en el 7, que dice, mas en todo se os manda pedir a Dios, el cual da liberalmente, y lo que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo que hicieseis con toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí y considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni los mandamientos de los hombres, porque unos son de los hombres y otros de los demonios. El elder Romy señaló que muchos están familiarizados con la gran doctrina enseñada por Pablo, de que las cosas de Dios se entienden mediante el poder de Dios, y que las cosas de los hombres se entienden mediante la sabiduría de los hombres. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo tenemos en 1 Corintios 2:14. Entonces no tenemos necesidad de ser engañados por el conocimiento del mundo, lo podemos rechazar sin lugar a dudas. Doctrinas que están fundamentadas en dicha sabiduría tenemos que rechazarlas. Tenemos un segundo punto o una segunda clave y nos hacemos esta pregunta: ¿lleva la enseñanza la etiqueta apropiada? Si cualquier enseñanza que pretende ser de Cristo viene bajo otra etiqueta, podemos saber que no es de Dios. Vamos a ver qué significa eso de etiquetas. Aunque algunos afirmen representar a Cristo, por lo general lo hacen basados en alguna circunstancia excepcional, especial o secreta. Asimismo, os digo que a ninguno le será permitido salir a predicar mi evangelio o edificar mi iglesia a menos que sea ordenado por alguien que tenga autoridad. Y sepa la iglesia que tiene autoridad y que ha sido debidamente ordenado por las autoridades de la iglesia. Esto no lo decía el Señor en la sección 42, versículo 11. El elder Romy preguntó, ¿cómo puede alguien aceptar doctrinas de una autoridad proveniente de alguna fuente secreta o desconocida para la iglesia? El Señor no pudo haber explicado con más claridad que la autoridad debe venir mediante el orden establecido.
y que el presidente de la iglesia está a la cabeza de ese orden. Tenemos entonces una tercera clave que nos dice: las enseñanzas no solo deben venir bajo la etiqueta apropiada, sino que debe concordar con los principios del Evangelio de Jesucristo. Aunque una persona mantenga que su mensaje es de Dios o aprobado por la iglesia, si no está de acuerdo con la doctrina establecida, uno puede considerarlo falso. Los libros canónicos y la instrucción dada por los profetas vivientes son la vara medidora con la que deben evaluarse las enseñanzas del Evangelio. Muy importante, hermanos. El presidente Joseph Fielding Smith recalcó la importancia de basarse en las Escrituras para juzgar. No importa que esté escrito o lo que cualquiera haya dicho. Si aquello que se ha dicho no concuerda con lo que el Señor ha revelado, podemos hacerlo a un lado. Mis palabras y las enseñanzas de cualquier otro miembro de la iglesia, ya sean un cargo mayor o menor, si no concuerdan con las revelaciones, no estamos obligados a aceptarlas. Expongamos claramente este asunto. Hemos aceptado los 4 libros canónicos como las medidas o balanzas de acuerdo con las cuales medimos la doctrina de todo hombre. Muy importante, hermanos. Y nos da un cuarto punto el presidente Robin, que dice: viene por las vías establecidas y apropiadas de la iglesia. En la época de la organización de la iglesia, en esta dispensación, el Señor enseñó a los santos la importancia del profeta y el presidente de la iglesia. Lo hemos escuchado, hermanos, en muchísimas oportunidades. Por tanto, vosotros, refiriéndose a la iglesia, daréis oídos a todas las palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad, nos dice el Señor, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. No prevalecerán contra vosotros, porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros. Una promesa muy importante que nos hace el Señor. Y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre, nos decía el Señor en Doctrinas y Convenios 21, del 4 al 6. Quienes alegan tener nuevas doctrinas lo hacen fuera del orden establecido del Señor. El profeta José Smith advirtió a los santos a principios de esta dispensación en cuanto a los que intentarían manejarse fuera de los límites de la mayordomía dada a ellos por el Señor. En otras clases hemos mencionado con respecto a esto. Vamos a repetir lo que dice el profeta por inspiración de Dios. Permítanme informarle que es contrario al sistema de Dios que un miembro de la iglesia o cualquier otro recibe instrucciones para los que poseen una autoridad mayor que la de ellos. Por consiguiente, desde luego verá usted la impropiedad de hacerles caso. Mas si una persona tiene una visión o recibe la visita de un mensajero celestial, debe ser para su propio beneficio e instrucción. Porque los principios, gobierno y doctrinas fundamentales de la iglesia están comprendidos en las llaves del reino. Sabemos, hermanos, que la casa del Señor es una casa de orden. Y todo lo que Él nos ha enseñado a través de nuestros libros, que los podemos leer, en nuestros libros canónicos, son la verdad y son su palabra. Y debemos aceptarla de boca de sus siervos escogidos, de nuestros líderes. Tenemos entonces allí las claves y la manera que nos puede ayudar a descubrir ese engaño y esa falsedad en que el adversario quiere hacernos caer, para que nos equivoquemos y tropecemos y nos desviemos por el camino equivocado. Está en nosotros, hermanos, estar alertas, estar pendientes y buscar los mejores
el Señor nos proporciona para que nosotros podamos discernir en todas estas cosas y podamos permanecer firmes, aunque alrededor tengamos toda una estructura de mentira y de falsedad que fácilmente pudiera engañarnos. Continuando con los versículos, tenemos que en el 11 nos dice: porque no a todos se da cada uno de los dones, pues hay muchos dones, y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu de Dios. Y el Señor menciona y describe varios de los dones. Evidentemente, como hemos dicho en otras oportunidades, no podemos abarcarlos absolutamente todos, pero vamos a resaltar algunos de ellos, comprendiendo que el Padre Celestial da dones espirituales para el beneficio de sus hijos. Tenemos entonces que nos dice en el 13: algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. Hermanos, es un don muy especial, muy hermoso, y es uno de los dones primordiales. Tal vez no nos hemos dado cuenta de que esto es un don y damos por sentado que simplemente nosotros debemos conocer y saber acerca de nuestro Salvador, y que ese conocimiento no es un don. Claro que es un don, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo saber de Cristo que creer en Cristo. Por lo cual, este es uno de los dones primordiales. Vamos a leer un poquito con respecto a este don tan especial. Ese conocimiento ocupa el primer lugar entre los dones especiales, porque se obtiene solamente mediante revelación. Creer que Jesús de Nazaret fue el ungido, el Mesías, y que fue crucificado por los pecados del mundo, no es lo mismo que saberlo. El conocimiento es un don especial. Concerniente al don del conocimiento, el presidente Joseph Fielding Smith aconsejó lo siguiente: cuando el espíritu le habla al espíritu, la marca que queda en el alma es mucho más difícil de borrar. Todo miembro de la iglesia debe tener impresiones de que Jesús es el Hijo de Dios, indeleblemente dibujada en su alma mediante el testimonio del Espíritu Santo. Esto es realmente hermoso, hermanos, porque esta huella indeleble permanece en nosotros aún cuando nos alejamos de la iglesia. Y esa huella indeleble es la que nos ayuda a volver. Lo digo por experiencia propia, porque aunque estuve por un tiempo alejada de la iglesia, esa huella siempre estuvo en mi corazón, ese testimonio siempre estuvo presente y me ayudó y me fortaleció para que volviera a tomar el camino correcto, y estoy muy agradecida por ello, hermanos. Y les aconsejo que lo mediten, que sientan ese mismo gozo al pensar en ese don tan especial de poder creer que Jesús es el Cristo. En los versículos un poco anteriores a esto, mencionábamos que el Señor decía: a todo hombre le es dado un don. Hay personas que piensan que no tienen ninguno. Todos tenemos uno. Vamos a leer algo bien importante con respecto a esto, que son palabras del Elder Orson Pratt, y dice lo siguiente: si el Espíritu Santo permanece en una persona, no solamente la limpia, la santifica y la purifica de acuerdo con la forma en que ella se sujete a su influencia, sino que también le imparte algún don para su propio beneficio y el de otros que la rodeen. Nadie que haya nacido del Espíritu y que se mantenga debidamente fiel carece de un don espiritual. La carencia de uno de esos dones es evidencia de que la persona no tiene el Espíritu de Dios consigo hasta el grado de poder salvarse.
no puede llamársele santo ni hijo de Dios, pues todos los santos que constituyen la iglesia de Cristo han sido bautizados en el mismo Espíritu, y cada uno sin excepción es partícipe de algún don espiritual. No recibe todos los dones cada miembro de la iglesia, sino que estos se reparten entre todos según la voluntad y la sabiduría del Espíritu. Pero los dones espirituales se distribuyen entre los miembros de la iglesia de acuerdo con su fidelidad, sus circunstancias, actitudes naturales, deberes y llamamientos, a fin de que todos puedan ser instruidos adecuadamente, confirmados, perfeccionados y salvos. Muy importante, hermanos. Tenemos también que siguientemente en el versículo 17 se menciona también lo siguiente. Hay otro don muy especial que nos mencionan antes, hermanos, y es en el 14, dice, creer en las palabras de aquellos para que también tenga vida eterna si continúan fieles. Ese es un hermoso don también, hermanos, ese poder sentir que las personas nos dicen la verdad, que nuestros líderes generales nos dicen la verdad, que nuestros líderes locales nos están ayudando. Eso es de gran ayuda para nosotros. Tenemos también que en el 17 nos menciona, y además de cierto os digo que a algunos les es dada por el Espíritu de Dios la palabra de sabiduría. Cuando yo leí de ese versículo, y seguramente a ustedes les ha pasado también, pensé que se refería específicamente al mandamiento de la palabra de sabiduría. No es así, hermanos, exactamente. Esta frase no se refiere al mandamiento conocido como la palabra de sabiduría, más bien se refiere a la investidura de sabiduría que se confiere a los que le piden a Dios, porque Él da abundantemente, como nos dice en Santiago 1:5. Este don se ve frecuentemente en los líderes eclesiásticos, tales como presidente, obispo, y en los que le sirven de consejeros. Los padres frecuentemente lo reciben a fin de que puedan aconsejar mejor a sus hijos. Continuando entonces también en el versículo 23 nos dice, y a otros discernir espíritus. Este don es muy bonito y muy importante también, hermanos. El elder Stephen Richard explicó que este don procede mayormente de una aguda sensibilidad a las impresiones espirituales, por así decirlo, como si se tratara de leer entre líneas, detectando el mal oculto y, lo que es más importante, el bien que pueda estar igualmente oculto. Casi siempre que hablamos de cosas ocultas, hermanos, de sentimientos, de espiritualidad, siempre pensamos en lo malo. En este don estamos hablando de lo oculto que es bueno. A veces hay personas que quizás pensemos que por sus actitudes, por la vida que han llevado, son personas innatamente malas. Dentro de esas personas puede haber algo muy, pero muy bueno, que las puede encauzar y ayudar al camino de rectitud. Y a través de este don podemos ver ese bien oculto. La clase más elevada de discernimiento es aquella que hace percibir en los demás lo mejor de su disposición, lo bueno que es parte inherente en cada uno y lo sacan a la luz. Es el don que necesita toda persona que trabaja en la obra misional, cuando lleva el evangelio a la gente. El misionero debe hacer una evaluación de personalidad a todos los que conoce. Debe poder discernir la chispa escondida que está lista para ser encendida por la verdad. Este don de discernimiento le evitará errores y malos ratos y nunca dejará de inspirar confianza en las personas que hayan sido correctamente evaluadas. Tenemos también
en el versículo 27 que nos dice: y al obispo de la iglesia y a cuanto Dios nombrare y ordenase para velar por la iglesia y ser sus élderes, les será concedido discernir todos esos dones. No sea que haya entre vosotros alguno que profesare tenerlos y sin embargo no sea de Dios. Y acontecerá que el que pidiere en el Espíritu recibirá en el Espíritu. Tenemos entonces, hermanos, esta frase tan importante que quiero destacar: el que pidiere en el Espíritu recibirá en el Espíritu. Los dones del Espíritu están al alcance de todos los que estén dispuestos a pagar el precio, el cual incluye entrar en un pacto con el Señor, obedecer los mandamientos y buscar sinceramente la perfección. Los dones serán mayores para aquellos que los busquen con más afán, pero están al alcance de todos. Del misionero que necesita ayuda para aprender un idioma extranjero, del hombre cuyo temperamento frecuentemente lo priva de lo mejor de su personalidad. Esto lo hemos escuchado mucho, ¿verdad, hermanos? Aquella expresión de que es que soy muy complicada, es que tengo muy mal carácter y eso ya no va a cambiar. Sí que puede cambiar, hermanos. De la pareja que busca ayuda para criar a sus hijos, el presidente George Buchanan escribió lo siguiente: si alguno de nosotros es imperfecto, es nuestro deber orar por el don que nos hará perfectos. Que si tengo yo imperfecciones, dice el Elbercano, estoy lleno de ellas. ¿Y cuál es mi deber al respecto? Orar a Dios pidiéndole que me conceda los dones que corregirán esas imperfecciones. Si soy un hombre airado, es mi deber orar pidiendo caridad, la cual todo lo soporta y es bondadosa. Si soy envidioso, es mi deber buscar la caridad, la cual no tiene envidia. Y así sucede con todos los dones del Evangelio. Han sido designados con ese fin. Nadie debería decir: oh, esto es superior a mí, así soy yo y no puedo cambiar. Dios ha prometido, el hombre no tiene justificativo para esa actitud, porque Dios ha prometido darnos fuerzas para corregir estos defectos y darnos los dones que los erradiquen. Si me falta sabiduría, tengo el deber de pedirla a Dios. Y es lo mismo con todo lo demás. Ese es el plan de Dios concerniente a su iglesia. Él quiere que sus santos se perfeccionen en la verdad. Con este fin otorga estos dones y los confiere a los que lo buscan, a fin de que puedan llegar a ser un pueblo perfecto sobre la faz de la tierra, a pesar de sus muchas debilidades, porque Él ha prometido dar los dones que sean necesarios para su perfección. Fíjense, hermanos, qué maravillosa promesa. El Señor, en esta sección 46, nos presenta como una especie de bosquejo de la forma en la que podemos recibir estos dones. Y estas se encuentran en los versículos finales de la sección 46. En el versículo 28, yo les invito, hermanos, a que los vayan leyendo en la medida en que los voy mencionando. Menciono la pregunta de lo que debemos hacer. Lean ustedes cada versículo que estoy mencionando y verán cómo el Señor maravillosamente nos ha dado ese bosquejo para poder buscar y procurar los dones del Espíritu. En el versículo 28 nos preguntamos: ¿qué se debe hacer para recibir estos dones? ¿Debemos pedir dones determinados? En el versículo 28 tenemos la respuesta. En el 30 podemos preguntarnos: ¿cómo se debe pedir? También podemos ver el Amán 10:5. En el versículo 31 podemos preguntarnos: ¿en nombre de quién y mediante qué poder se reciben estos dones? En el 32 podemos leer:
¿Qué debemos hacer nosotros constantemente? En el versículo 33 podemos preguntarnos, ¿qué debemos practicar diariamente? Si buscamos en los versículos, hermanos, vamos a leer todas estas respuestas. En el 28 nos dice, y acontecerá que el que pidiere en el Espíritu recibirá en el Espíritu. El que pide en el Espíritu, en el 30 nos dice, pide según la voluntad de Dios, por tanto es hecho conforme a lo que pide. Recordemos que en la 30 mencionábamos, ¿cómo se debe pedir? Pidiendo según la voluntad de Dios. En el 31 nos dice, y además os digo que todas las cosas deben hacerse en el nombre de Cristo. Cualquier cosa que hagáis en el Espíritu, es en nombre de quien debemos pedir, en el nombre de Cristo. Y habéis de dar gracias a Dios en el Espíritu por cualquier bendición con que seáis bendecidos. Y debéis practicar la virtud y la santidad delante de mí constantemente. Así sea. Amén. Una maravillosa sección, hermanos, que yo les recomiendo que la detallen en sus hogares, estudiando cada uno de esos maravillosos dones espirituales que no hemos podido profundizar en esta clase. Tenemos entonces que en la sección 47, el Señor dio una instrucción muy especial a John Wigner. Y esta instrucción era acerca de algo que se hace en la iglesia y que es muy importante, que quizás no hemos tomado en cuenta lo importante que es. Y es la de llevar los registros y la historia en la iglesia. Tenemos que John Wigner era el secretario del profeta José Smith, pero fue llamado como registrador e historiador de la iglesia. Este llamamiento antes lo tuvo Oliverio Cowdery, y cuando John Wigner recibió este llamamiento, él no lo tomó muy bien, como nos pasa muchas veces a nosotros, hermanos. Él decía, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué debería hacer yo eso? Pero al mismo tiempo, él en su corazón pensaba, si es la voluntad de Dios, yo debo hacerlo. Pero quiero estar seguro de que es la voluntad de Dios, pensaba. Y entonces habló con el profeta y le pidió que le rogara al Señor que le hiciera saber si él en verdad debía cumplir con ese llamamiento. Y la respuesta del Señor fue muy clara. Se designa a John Wigner para que lleve la historia de la iglesia y sea el escribiente del profeta. John Wigner, aunque al principio no quería aceptar el llamamiento, como muchas veces nos pasa a nosotros, y eso me recuerda, hermanos, a esa sabiduría especial, a ese don tan especial que tienen nuestras autoridades, nuestros líderes locales, por ejemplo, en este caso, cuando nos llaman para algo. Muchas veces pensamos, pero ¿por qué a mí? ¿Cómo me van a poner a hacer esto a mí que jamás lo he hecho? No creo ser capaz de hacerlo. El Señor es quien nos llama a través de sus siervos, hermanos. Él sabe a quién está llamando y sus siervos están escogidos para ellos, para ver en nosotros muchas de las cosas que nosotros mismos no vemos. Entonces tenemos una lección muy especial, y es que el Espíritu Santo puede guiarnos a cumplir con nuestros llamamientos. Y John Wigner decidió aceptar el llamamiento y cumplir. Él llevó adelante algunos registros de la iglesia entre los años 1831 y 1838. Lamentablemente, John Wigner más adelante se apartó de la iglesia, y cuando lo hizo, se llevó un registro de 85 páginas que él había hecho durante esos años. Mucho después de la muerte de John Wigner, la iglesia logró obtener una copia de esos manuscritos. Es importantísimo, hermanos, el llevar los registros, como hemos mencionado al principio. Eso no es algo
que el Señor haya mandado a hacer únicamente en nuestra dispensación. Eso es algo que el Señor ha mandado a hacer desde siempre. ¿De dónde procede esa maravillosa información? Esos maravillosos relatos que tanto nos instruyen y que tanto nos ayudan y que vienen del Señor y que están contenidos en el libro de Mormón, de los registros de esos pueblos antiguos. Tenemos, hermanos, que desde el principio del mundo el Señor ha mandado a su pueblo a llevar registros detallado para ellos y su posteridad. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres. Esto lo vemos en la portada del libro de Mormón. Adán llevaba un libro de memorias escrito mediante el espíritu de inspiración. Eso lo tenemos en Moisés 6:5. Enoc llevó una historia de su pueblo de acuerdo con el modelo que Dios le había dado. Eso lo podemos leer en Moisés 6:46. Ley envió a sus hijos a Jerusalén para obtener la genealogía de sus antepasados. Eso lo tenemos en 1 de Nefi 3, del 2 al 4. Nefi llevó dos historias de su pueblo, una secular y la otra religiosa. Del mismo modo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el profeta José Smith recibió el mandamiento del Señor de escribir una historia de la iglesia y mantenerla al día. Oliverio Couser y otros fueron llamados para ayudar en esta importante tarea. John Wimber, como habíamos sido mencionado, fue llamado también. En un principio no reaccionó muy bien, pero luego dijo que se haga la voluntad del Señor. Y si Él lo desea, me gustaría que lo manifestara a través del José el vidente, y recibió su respuesta. Tenemos, entonces, hermanos, ¿cuál es la importancia de tener esos registros? Quizás no hemos caído en lo importante que es tener ese orden y esa secuencia y esas decisiones tan importantes o esos procesos tan importantes por los que se pasan en algunas reuniones de la iglesia, cuando se toman grandes decisiones o decisiones más pequeñas. El profeta José Smith dijo estas palabras. Dijo, en cuanto al valor de los registros fidedignos, es un hecho que si yo tuviese hoy en mi posesión todas las decisiones que se han tomado sobre asuntos importantes de doctrinas y deberes desde que empezó esta obra, no las vendería por ninguna cantidad de dinero, pero no hemos tenido cuidado de levantar actas de estas cosas, creyendo tal vez que no nos beneficiarían más tarde. Si hoy las tuviéramos, se podría decidir casi cualquier punto de doctrina que estuviera en duda. Pero ha habido negligencia en esto y ahora no podemos dar testimonio a la iglesia y al mundo de las grandes y gloriosas manifestaciones que se nos han comunicado con ese poder y autoridad con que podríamos hacerlo si hoy tuviésemos estas cosas para publicarlas. Entonces él, dirigiéndose a los 12, una vez que habían sido escogidos, él les dijo varias cosas con respecto a esto. Les dijo que necesitaba, que deseaba indicarles el camino que debían seguir para ser muy beneficiados en el futuro, de acuerdo con la luz que hoy no perciben. Y les digo, si cada vez que se reúnan nombran a una persona para que los presida durante la junta y uno o más para que levante un acta de lo que traten, así como de las decisiones que se tomaren respecto a cualquier pregunta o asunto, sea cual fuere, escríbase dicha decisión, la cual permanecerá para siempre en el acta y será un punto de convenio o doctrina. Uno de estos puntos que quede resuelto de esta manera, quizá en aquel momento parece tener poca importancia o ninguna. Mas, si fuere publicado y uno de vosotros en días futuros lo leyere, veréis que es de valor inestimable, no solo para vuestros hermanos, sino que será un banquete para vuestras almas. He aquí otro asunto importante. Si os juntáis de cuando en cuando y discutís asuntos importantes,
importantes y los resolvéis, y entonces pasáis por alto a anotarlos, con el tiempo os veréis en circunstancias de las cuales con dificultad podréis salir, porque tal vez os hallaréis en situación tal que no podréis ejercer vuestra fe con suficiente fuerza o poder para lograr la información deseada, o quizá por no haber escrito estas cosas cuando Dios las había revelado, no considerándolas de suficiente valor. El espíritu tal vez se apartará y Dios podrá airarse, y queda perdido un vasto conocimiento de infinita importancia. Consejos, hermanos, muy sabios que nos da el profeta acerca de la importancia de llevar los registros en la iglesia, que también vemos que los llevamos hoy en día, pero es importante resaltar esa importancia. Es importante que las organizaciones lleven a cabo estos registros, tengan anotadas todas esas cosas que tratan en sus reuniones. Ciertamente los problemas se repiten, las dificultades se repiten, las decisiones que otros han tomado, los cursos de acción que han podido ser efectivos también lo pueden ser en el futuro. Esas personas recibieron una guía especial en su momento que también nos puede ayudar a nosotros, pero si no hay ningún registro de ello, no hay donde buscarlos. Es bien importante todo esto, hermanos. En la sección 48 pueden leerla con tranquilidad en sus hogares y se habla acerca de los terrenos y las heredades que el Señor designó la manera como había que hacerla para ayudar a todos esos santos que venían de Nueva York a instalarse en Ohio y que venían en circunstancias muy difíciles. Hermanos, esta lección es realmente hermosa y yo les animo a leerla con mucho detenimiento. Yo sé sin ninguna duda, hermanos, que esta es la iglesia verdadera. Sé sin ninguna duda que el profeta José Smith es el profeta de la restauración. Sé que tenemos dones espirituales que nuestro Señor nos da para nuestro beneficio y para el beneficio de quienes nos rodean. Todos los tenemos y podemos pedirlos y serán de gran ayuda cuando pasamos por las distintas circunstancias de nuestra vida. Yo sé que el Señor nos ama y nunca nos abandona, hermanos, y que nuestro Salvador está presente en cada día y en cada circunstancia de nuestras vidas. Y estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, lean la siguiente lección que se llama Lo que es de Dios es luz. Doctrina y Convenios 49 al 50. Que tengan, hermanos, una estupenda semana. Me gustaría contarles de un joven increíble. Se llama Kuau y es mi amigo. El nombre Kuau quiere decir don extraordinario en hawaiano. Lo que hace que el talento de Kuau sea más increíble es que es autodidacta. Es inspirador, especialmente al considerar que lo hace todo sin ver nada. Kuau es ciego. Todos tenemos un don y si lo compartimos tarde o temprano, conmoveremos a alguien. Andy es un amigo especial. Lo que debemos hacer con este don es seguir usándolo sabiamente, compartirlo con la gente en todos los lugares que vayamos o con todos los que conozcamos. Es fácil reconocer su don porque muy pocos ciegos en el mundo pueden tocar el piano tan bien como él. La música puede liberar la mente de las personas, bendecirlas y alegrarles la vida. Una de las cosas increíbles que Kuau hace es escuchar cualquier pieza musical un par de veces y luego la toca en el piano. Si escucho una canción unas 2 veces, me entra en la mente y me siento al piano y la toco.
La primera vez que vi a Kuau tocando el piano, no puedo expresar lo que sentí. Supe que tenía que filmarlo, así que tomé la cámara y lo grabé. Subí el video a YouTube porque quería que unos amigos lo vieran y el video se volvió viral, pues se ha visto más de 700,000 veces. Abrió su propio canal de YouTube y ahora está cargando música y personas de todo el mundo, gente que ni conoce, se maravillan con lo que él hace. Su música los conmueve. Es increíble. Me encanta la música porque inspira a las personas. Toda persona que tenga dones debe aprender a compartirlos. He ido con Kuau a la iglesia. Es increíble porque las personas llegan temprano a la reunión para escucharlo tocar. He estado allí cuando hay visitantes y sencillamente empiezan a llorar porque están conmovidos. Lo que planeo hacer con mi don es seguir bendiciendo la vida de los demás y compartirlo con las personas. Todo esto es aún más increíble porque Kuau descubrió su don cuando tenía 12 años y ni siquiera tenía su propio piano. Fue en casa de sus abuelos cuando iba a su casa un par de veces por semana, se sentaba al piano y aprendió él solo a tocar. No tengo idea por qué tuve la bendición de encontrarme con Kuau. Ha sido una bendición para mí y sé que ha sido una bendición para él también. Kuau es un gran ejemplo para todos. Si algo he aprendido, es no esconder ninguno de nuestros dones, compartir más y bendecir a las personas. Nuestro Padre Celestial me dio este don porque me ama, quiere bendecirme más y porque quiere que un día sea como Él. Podemos luchar y hacer realidad nuestros sueños. Todo es posible. Dios conoce nuestros dones. Mi desafío para ustedes es que oren para reconocer los dones que poseen, saber cómo desarrollarlos y reconocer las oportunidades que Dios nos da para servir a los demás.